dedicado para ustedes. Este es el segundo webinar del año. El primero lo dio Jean, nuestro director, el cual trató de las tendencias, del panorama que vemos para el 2021. En este nuevo webinar, que titulamos Diagnóstico de Plaza, pues vamos a conocer en qué ciudades, o más bien vamos a conocer qué variables estudiar o analizar para que tú puedas entrar a una nueva ciudad o a una nueva zona, en qué te debes de fijar, cuáles son los puntos a seguir, y esto principalmente para minimizar los riesgos, ¿no? En estos webinars que tenemos programados para todo el año, pues nos van a ayudar para eso, ¿no? Para minimizar los riesgos, para aprender cosas nuevas, aprender cómo tú puedes realizar una valoración tanto de tu proyecto como de la nueva zona en la que tú quieras participar. Analizaremos en este webinar las variables más importantes de cada uno de los giros, es decir, vamos a ver cuáles son los puntos importantes que tú debes analizar si quieres entrar en una nueva colonia o en un nuevo municipio o en una nueva ciudad, si estás expandiendo tu mercado y quieres entrar a una nueva plaza, ¿no? Antes de continuar, les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Todos estos webinars que hemos preparado para ustedes son de manera gratuita y están en el portal de YouTube. Si ustedes ponen en el buscador Softec, está nuestro canal. Ahí están cargados todos los webinars del año pasado y los próximos webinars que vayamos a hacer a lo largo de este año. Ahí van a estar, están grabados. Entonces, para que no se pierdan pues toda la información que tenemos preparado para ustedes. Adicional, si ustedes ingresan a nuestra página www.softec.com.mx, en la zona de descargas, pueden descargar todas las presentaciones, es decir, los PDFs o las presentaciones que hemos hecho en estos webinars, ahí los pueden descargar, ¿no? Entonces, los invito a que ingresen a nuestro portal, en la sección de descargas pueden acceder a esta información. En la parte de YouTube, ponen Softec en el buscador, suscríbanse a nuestro canal y ahí vamos a estar subiendo las actualizaciones de los webinars que estemos haciendo. También síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, sigan a Jean en Twitter, entonces estamos en la mayoría de las redes sociales. Y bueno, pues como ustedes saben, nuestro lema o nuestra misión es generar conocimiento para que ustedes tomen las mejores decisiones inmobiliarias, ¿no? Entonces, aquí están estos webinars gratuitos, todos ellos están grabados, pueden acceder cuando ustedes gusten y los pueden ver las veces que ustedes quieran. Ya sin más preámbulo, pues iniciamos este webinar de diagnóstico de plaza. Como les comentaba, aquí vamos a aprender o a analizar cuáles son las variables más importantes que deben de tener en cuenta si quieren ingresar a una nueva ciudad o a una nueva zona, ¿no? Lo primero que les quiero mostrar es, nosotros hemos identificado, esto ustedes ya también lo conocen si han estado en otros webinars, hemos identificado diferentes etapas en un proyecto inmobiliario o previo a la construcción de un proyecto inmobiliario. La primera etapa que hemos identificado es cuando ustedes están buscando una nueva ciudad, expandiendo su mercado, queriendo entrar a nuevos nichos de mercado, tal vez introduciendo otro giro, es decir, si ustedes se dedican a la parte habitacional, ahora quieren parte comercial o parte hotelera, pues lo primero que deben de hacer es un diagnóstico de plaza, ¿no? Aquí les podemos ayudar con un estudio de mercado o ustedes pueden hacer pues su propio diagnóstico. Aquí les vamos a dar ciertas herramientas y ciertos tips para que ustedes mismos puedan pues hacer un diagnóstico general de la ciudad.
Mi recomendación es que se acerquen con expertos, pero aquí les vamos a dar ciertos tips. El segundo instante o la segunda etapa que hemos identificado es cuando ya te decidiste entrar a una ciudad, a una nueva zona y ya tienes identificado un terreno, ¿no? Sin embargo, no sabes si ese terreno es viable para lo que tú quieres construir o desarrollar o no. Para esa etapa también tenemos un estudio de mercado que se llama Compro o no compro. También los invito a que lo conozcan. Este estudio les ayuda a identificar si ese terreno tiene potencial para lo que ustedes están deseando construir. El tercer momento previo al desarrollo inmobiliario, hemos identificado cuando tú ya tienes un terreno, ¿no? Pero no sabes qué realizar ahí. Para ese momento tenemos un estudio que se llama Mejor y Más Rentable Uso, en el cual nosotros identificamos con 4 variables principales cuáles son los giros o productos a realizar, ¿no? Nos fijamos en la ubicación de tu terreno, nos fijamos en el mercado, nos fijamos en el uso de suelo y nos fijamos en los intereses particulares de ustedes. Entonces, aquí en este estudio les decimos, pues, qué giros pueden desarrollar en este predio. Y por último, una etapa posterior es cuando ustedes ya tienen un anteproyecto, ya se acercaron con arquitectos, ya tienen pues algo más adelantado. Para ese momento tenemos un estudio que se llama validación de proyecto. Esta validación lo que hacemos es comparar tu proyecto frente al mercado y te decimos cómo se va a comportar y te damos ciertas recomendaciones en cuanto a tamaño del producto, en cuanto a precio, no sé, amenidades, cosas así que ustedes, o más bien para que tengan un mejor desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer? Primero, ustedes, si quieren realizar estas etapas de desarrollo, deben de analizar las variables, diferentes variables que ahorita vamos a ver cuáles son en este diagnóstico de plaza. Deben de medir el riesgo y luego deben de ejecutar un plan, ¿no? Para cada una de estas etapas tenemos un webinar preparado, entonces no se los pierdan. Para este diagnóstico de plaza, pues lo primero que vamos a ver es quién es quién en las ventas de vivienda, ¿no? Es una de las variables más importantes. Aquí, si ustedes ya nos han seguido, esta gráfica ya la conocen. Hemos visto una contracción importante. Si ven, a partir del tercer trimestre de 2013 al cuarto trimestre de 2020, pues existe una contracción importante en el mercado. Esta contracción es de 2%. Nosotros trimestralmente estamos yendo a 41 ciudades, estamos recopilando la información de los proyectos que se encuentran en estas ciudades y lo que hemos medido es que en promedio existe una contracción de mercado del 2%, ¿no? En 2020 se tuvo una contracción promedio del 3.8%, si ven, fue una contracción un poco fuerte. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2020 ya empieza una ligera, pues, una ligera recuperación de mercado. Sin embargo, no todo es malo. Si ustedes se fijan mejor en la gráfica, el color verde es el segmento social, el color amarillo es el segmento económico, el segmento rojo es el segmento medio, el color azul es el segmento residencial y el color rosa es el segmento residencial plus. Si vemos el segmento social, es el que ha tenido una mayor contracción y es el que ha estado jalando el mercado. En el tercer trimestre del 2013, más o menos, en el cuarto trimestre de 2013, tercer trimestre de 2013, perdón, tuvimos
unas ventas meta de 8,400 unidades, ¿no? Es lo que vemos aquí. A partir de ahí vemos una contracción importante en este segmento hasta llegar a las 1,600 unidades en 2020-21, ¿no? El segmento económico, por su parte, que es este amarillo que ustedes pueden ver, en 2010 tuvo unas cifras de 8,000 unidades mensuales, y para el primer trimestre de 2021 se desplazaban 2,700 unidades, ¿no? Entonces, estos dos segmentos han sido los que han tenido la contracción más importante. Si vemos en los otros segmentos, si únicamente dividiéramos la parte roja, azul y rosa, veríamos que el segmento medio, es decir, las franjas rojas, han tenido una estabilidad más o menos entre 3,000 y 4,000 unidades mensuales, ¿no? Ha fluctuado en este rango. El segmento residencial, por su parte, contrario a lo que se pensaría, en 2010, por ejemplo, tenía ventas de 1,500 unidades y para el 2020, para el cuarto trimestre de 2020, tiene ventas de 2,500 unidades. Si ven, en esta parte es más chiquito el color azul y en los últimos años ha aumentado su tamaño, ¿no? Entonces, el segmento residencial sí ha tenido un comportamiento positivo en los últimos años. El segmento residencial plus, la parte rosa que ustedes pueden ver, también ha tenido un crecimiento importante, principalmente en las ciudades, digamos, más pobladas de México. Actualmente tiene ventas aproximadamente de 1,000 unidades mensuales en estas 41 ciudades que nosotros evaluamos trimestralmente. Ahora, ¿dónde invertir? ¿Cuáles son las ciudades más competitivas? Es una pregunta interesante. Primero vamos a analizar las ventas. Esto es el comportamiento general de las 41 ciudades hasta el cuarto trimestre de 2020. Más o menos la zona metropolitana de la Ciudad de México vende el 17% con 1,950 unidades. Monterrey vende alrededor de 1,400 unidades, 1,300 unidades, lo cual representa el 12% del total de las 41 ciudades. Guadalajara tiene ventas aproximadas de 1,300, 1,400 unidades mensuales. Estas dos ciudades, en algunos trimestres, Guadalajara tiene mayores ventas, en algunos meses Monterrey tiene mayores ventas, ¿no? Pero están fluctuando alrededor de las 1,300 unidades, 1,400 las dos ciudades. Guadalajara ahorita tiene el 11% de participación. Cancún, que toma en cuenta, o nosotros tomamos en cuenta como Cancún la parte del municipio de Solidaridad, la parte de Benito Juárez, la parte de Tulum, la parte de Cozumel. Tiene ventas aproximadas de 800 unidades mensuales. Y Querétaro tiene ventas aproximadas de 700 unidades mensuales. Si juntamos estas ciudades que les acabo de mencionar, las 6 ciudades, zona metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún y Querétaro, tenemos aproximadamente el 53% del total de ventas de los 41 mercados que analizamos, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde deben de invertir? Debería ser donde hay más ventas. Pues sonaría lógico. Sin embargo, aquí les vamos a enseñar a observar otras variables importantes que se deben de tomar en cuenta. Aquí seguimos viendo quiénes son o quiénes tienen en la venta de viviendas. Las mayores ventas, como ya les había comentado, se encuentran en zona metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún. Sin embargo, hicimos un análisis para ver cuáles eran las ciudades más estables. Estas ciudades más estables tenían más de 2 trimestres con tendencias positivas. Tenían trimestres negativos, sin embargo, se compensaban con estas trimestres positivos, ¿no? Entonces,
En general, en el total de las ventas, vimos que Los Cabos, Zacatecas, Aguascalientes y Mérida presentaban una estabilidad bastante positiva en ventas, ¿no? Me queda claro que el tamaño de mercado de Los Cabos, el tamaño de mercado de Zacatecas, no se compara con el de las grandes ciudades. Sin embargo, en porcentaje tenían pues una tendencia positiva en más de 2 trimestres en los últimos 3 años. En el segmento social, las mayores ventas están en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Cancún y Mérida. Hicimos el mismo análisis para ver cuáles ciudades tenían la mayor estabilidad en las ventas, es decir, más de 3 trimestres positivos, y encontramos que Zacatecas, Puebla y Veracruz en este segmento en específico tenían el mejor comportamiento. Para el segmento económico, las mayores ventas se encuentran en zona metropolitana de la Ciudad de México. Zona metropolitana de la Ciudad de México abarca tanto las alcaldías de la Ciudad de México como los municipios del Estado de México y Tizayuca en Hidalgo, ¿no? Entonces, eso es todo lo que toma la zona metropolitana de la Ciudad de México. En este sentido, cuenta con las mayores ventas en el segmento económico. Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes le siguen en este segmento. Las ciudades o las plazas que tienen mayor estabilidad, observamos que eran Tampico, era Vallarta y era Mazatlán. En el segmento medio, las mayores ventas se encuentran en Guadalajara, en zona metropolitana de la Ciudad de México, en Monterrey, en Querétaro y en León. Sin embargo, las ciudades con mayor estabilidad, y esto es muy importante, observamos que fue Vallarta, fue Jalapa, fue Ixtapa y fue La Paz, ¿no? Jalapa, a pesar de tener un mercado, un tamaño de mercado no tan grande, observamos una estabilidad importante en el segmento medio. En el segmento residencial, seguimos observando que las ciudades con mayores ventas son zona metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y Cancún. Sin embargo, las ciudades con mayor estabilidad son León, Hermosillo, Saltillo, Culiacán y Mérida, ¿no? Entonces, hay que echarle ojo a estas ciudades. Han tenido trimestres positivos en estos últimos 3 años y hay que echarle ojo a estas ciudades. En el segmento residencial plus, igual, las mayores ventas se encuentran en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en Cancún, en Guadalajara, en Vallarta y en Monterrey. Sin embargo, la mayor estabilidad lo notamos en ciudades como Mérida, Los Cabos, Tijuana y Vallarta. Lo que les comentaba, ¿son las ventas el único factor o la única variable que debo de tomar en cuenta? Ya viendo únicamente que son las más estables o las que tienen mayores ventas, son en esas en las que nos tenemos que enfocar. Fíjense que no, hemos visto que hay que ver otros factores. Hace poco tuve una plática con nuestro amigo Jorge Villatoro, un empresario de Monterrey. Estábamos platicando y nos decía, para Estados Unidos lo más importante es location, 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 ¿no? Sin embargo, él definía como 3 ubicaciones importantes. Uno, la ubicación física. Me queda claro que es muy importante. Si te encuentras en vialidades importantes, si estás cerca de vialidades importantes, si el equipamiento urbano es bueno, si existen medios de transporte, si te encuentras cercano a centros comerciales, a escuelas, diferentes variables que las personas tienen en cuenta para tomar una decisión de compra, ya sea vivienda o ya sea ponerse un nuevo local comercial o oficina, ¿no? Hay otra parte de la ubicación, es decir, la ubicación de mercado. Estás dentro de mercado, tus precios son los adecuados, ¿no? Puede ser que tengas una muy buena ubicación, sin embargo, tus precios son
por arriba del mercado o por abajo del mercado, ¿no? Entonces, el mercado al que estás atacando no está prefiriendo eso que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces, hay que también ubicarse dentro del mercado donde estás. Otra ubicación es también el tiempo, es decir, puede ser que este no sea el momento indicado para salir, ¿no? Vimos que hay ligeras contracciones o hay fuertes contracciones en el segmento económico, entonces este podría no ser el mejor momento para salir, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres partes de la ubicación: ubicación física, ubicación de mercado y ubicación en el tiempo en el que debes de salir. Yo me tomé la libertad de agregar otra ubicación, que es la ubicación de marca, es decir, cómo te ubican los clientes como marca. Aquí puse nada más como ejemplo Geo, pero ¿qué piensas cuando te dicen la marca Geo? ¿No? Eres el que tiene los mejores acabados, eres el que da los mejores precios, eres el que te da las mejores facilidades de pago, ¿no? ¿Cómo te ubican como marca? Entonces, la ubicación sí es importante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta estas cuatro ubicaciones: ubicación física, ubicación de mercado, ubicación en tiempo y ubicación de marca. ¿Qué otras variables son importantes? Ya vimos la ubicación, ya vimos también las ventas. Sin embargo, ¿qué otras variables debo de tomar en cuenta si yo quiero entrar a una nueva ciudad? Les comentaba que aquí les vamos a dar ciertas ideas o ciertos tips para que ustedes puedan hacer un análisis rápido de las ciudades. Deben de observar cuántas personas hay, ¿no? Aquí les pongo que la demografía debe ser la base de su estudio. Tenemos diferentes fuentes para saber cuántas personas hay. El INEGI acaba de salir los resultados del nuevo censo de población y vivienda 2020. Entonces, ahí pueden ver cuántas personas hay, a qué tasas de crecimiento están tanto las personas como la vivienda, cuál es su nivel socioeconómico. Esto es importante, por ejemplo, para vivienda, porque dedicamos una tercera o una cuarta parte al pago de hipoteca de nuestros ingresos, ¿no? Entonces, hay que saber cuál es el nivel socioeconómico de las personas o de ese mercado o de esa zona para saber qué tipo de producto ofrecer. Si es un centro comercial, por ejemplo, deben de saber qué nivel socioeconómico tiene para saber si lo deben de enfocar a entretenimiento o si lo deben de enfocar más a bienes básicos o a qué segmento o a qué productos enfocar, ¿no? Otra de las cuestiones u otra de las variables importantes es conocer de qué tamaño son los hogares. ¿Cuántos integrantes habitan en cada una de las viviendas? Esto para tener una idea, si es vivienda, pues saber cuántos cuartos debo de hacer o cuántos cuartos van a preferir los habitantes. Si es comercio, pues igual, saber cómo enfocar los giros que estén dentro de tu centro comercial para enfocarlo bien a tu mercado. ¿Qué otras variables debemos de observar, ya sea en una zona o ya en un entorno inmediato? Uno, las vialidades, es decir, los accesos, qué vialidades conectan, la parte que les comentaba de los medios de transporte, cómo puedes llegar al centro comercial o cómo puedes llegar a las escuelas, cómo puedes llegar a los hospitales, si se encuentran en un perímetro de 1 kilómetro, si se encuentran en un perímetro de 2 kilómetros, los centros de trabajo, dónde se encuentran, ¿no? ¿Cuál es la vocación económica de esa zona? Si la zona es preferencialmente de oficinas y ustedes quieren poner vivienda, qué tipo de vivienda deben de poner, ¿no? Y bueno, otra cosa que les quería comentar es, escuchen lo que está pidiendo el mercado, ¿no? Estas nuevas tendencias o esta nueva coyuntura que estamos viviendo actualmente nos va a servir para escuchar
pues, ¿qué está pidiendo el mercado, no? Puede ser que, voy a poner un ejemplo, ahorita estamos poniendo 3 recámaras en todas las viviendas o 2 recámaras en todas las viviendas, ¿no? Puede ser que la demografía esté cambiando y ahorita las personas estén prefiriendo tener mascotas, ¿no? Estamos haciendo lugares para mascotas, lugares específicos dentro del desarrollo o dentro del departamento para mascotas o dentro de las oficinas o dentro del centro comercial. Estamos haciendo espacios específicos para mascotas. Otro ejemplo, home office. Estamos haciendo sitios específicos dentro del desarrollo o dentro del departamento o dentro de la casa para las personas que van a hacer home office. Son diferentes variables que debemos evaluar a partir de este momento y que yo sé que ustedes han estado evaluando. Aquí les voy a dar ciertas variables que son importantes para cada uno de los giros. Ya habíamos comentado que las ventas son una de las variables muy importantes. Sin embargo, ¿qué otras variables debemos de tomar en cuenta? La ubicación también es muy importante. Sin embargo, lo que queremos y lo que hacemos en los estudios de mercado y lo que hacemos con estos webinars y lo que hacemos en Softec es minimizar los riesgos para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Al minimizar los riesgos, no solamente nos tenemos que fijar en una variable, nos tenemos que fijar en un conjunto de variables que al integrarlas todas, vemos si hay oportunidad de mercado o nichos específicos de mercado para un nuevo giro, para un nuevo segmento, para lo que nosotros queramos realizar, ¿no? Entonces, ¿qué variables debemos de tomar en cuenta cuando estamos evaluando el giro habitacional? Las ventas, importante. La ubicación, importante. Las unidades en inventario. Esta es una variable importante, ya que nos va a decir, pues si la zona se encuentra sobreofertada, es decir, debemos de ir midiendo los inventarios. Puede ser que tengas muchas ventas, pero también empiecen a llegar muchos proyectos nuevos y el inventario empiece a crecer, ¿no? Entonces, van bien las ventas, pero empieza a haber un inventario creciente, el cual no va a poder ser absorbido por la velocidad de las ventas que se esté haciendo actualmente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta muy bien el crecimiento de los inventarios o el decremento de los inventarios para saber si es el momento preciso de entrar en esta nueva ciudad o en esta nueva zona. ¿Qué otra variable debemos de tomar en cuenta? El éxito comercial. El éxito comercial, ¿qué es? Es el porcentaje del total de tu proyecto que desplazas mensualmente. Una cosa es la absorción y otra es el éxito comercial. Generalmente pongo un ejemplo muy básico en el cual tenemos un edificio de 10 unidades y un edificio de 100 unidades. Los dos desplazan una unidad mensual, entonces tendríamos una absorción de 1. Sin embargo, el de 100 unidades desplaza el 1% del total de su proyecto mensualmente, es decir, se tardaría 100 meses en vender todo su proyecto. Y el de 10 unidades desplaza el 10% del total de su proyecto mensualmente. Le tomaría 10 meses colocar el total de su producto. Entonces, aparte de las ventas, debemos de tomar el éxito comercial que tiene una correlación directa con el tamaño de los proyectos, es decir, con las unidades de los proyectos. ¿Existen éxitos comerciales buenos o malos? Es una pregunta que generalmente nos hacen, o si existen absorciones buenas o malas, ¿no? Éxitos comerciales buenos o aceptables serían arriba de 3.5%. Si tienes un éxito comercial arriba de 3.5%, sería un éxito comercial bastante bueno. Ya si tienes éxitos comerciales de 5%, es decir, desplazas el 5% del total de tu proyecto mensualmente, pues son éxitos comerciales bastante buenos, ¿no? Arriba de 3.5 es un éxito comercial bastante aceptable. Si tienes éxitos o si la zona tiene éxitos comerciales bajos, pues nos indicaría que es una zona de proyectos grandes o que la absorción no tiene un buen comportamiento.
Otra de las variables que debemos analizar es la relación inventario entre unidades. Esto quiere decir, debemos de dividir el número total de unidades más bien el inventario entre el número total de unidades. Esto nos va a dar un ratio. Este ratio, si es arriba del 35-45%, veríamos que existe que se encuentra la zona sobreinventariada, ¿no? Si vemos ratios abajo del 35%, pues veríamos un mercado bastante sano. Les vuelvo a comentar, no solamente se dejen guiar por una sola variable, no solamente por la absorción, no solamente por éxitos comerciales buenos, no solamente por inventarios bajos, no solamente por este ratio de inventarios entre unidades, sino lo que deben de analizar es todas las variables en su conjunto. Y por último, dentro de estas recomendaciones que les vamos a dar hoy, están los meses en inventario. Los meses en inventario nosotros los sacamos como cuántas unidades en inventario les quedan a los proyectos, y si tomamos la absorción como una constante, cuántos meses le tomaría a los proyectos desplazar estas unidades, ¿no? Es como nosotros sacamos los meses en inventario. Si vemos que son más de, no sé, 4 años que van a tardar los proyectos que actualmente están en proceso en sacar su inventario, pues vemos un peligro en esa zona, ¿no? Entonces, debemos ver que los meses en inventario pues también sean razonables. Sin embargo, hemos visto que zonas tienen relación inventario entre unidades, no sé, de 60% de unidades en inventario, ¿no? O de 70%. Sin embargo, tiene éxitos comerciales muy buenos y absorciones muy buenas, y los meses en inventario son muy bajos, ¿no? Entonces, si nos vamos únicamente por una variable, pues vamos a dejar de identificar el riesgo que conlleva el mercado. Puede ser que sean absorciones muy grandes, que estén cada uno de los proyectos vendiendo 30 unidades mensuales, sin embargo, sean proyectos de 5,000 unidades, ¿no? Segmentos sociales, económicos, tengan proyectos de 5,000 unidades, tienen ventas promedio de 30 o de 40 unidades mensuales, es una absorción bastante alta. Sin embargo, para las 5,000 unidades que deben de desplazar, pues esta absorción se diluye y los meses en inventario pues se van bastante altos. ¿Qué variables en el giro comercial debemos analizar? Igual, ya habíamos visto la ubicación. La ubicación dentro del giro comercial es una de las variables más importantes. Otra de las variables importantes es la ocupación promedio de la zona, la concentración de la población y la concentración de las familias que se encuentran en esa zona. El principal flujo de compradores te lo va a dar el entorno inmediato. Entonces, debes de medir o de cuantificar cuál es la población o cuántas personas y cuántas familias habitan en ese entorno inmediato en la zona. Cada uno de los centros comerciales, de los tipos de centros comerciales, atraen diferentes radios de influencia. No es lo mismo un Oxxo a un Walmart. El radio de influencia que abarca no es lo mismo. Entonces, debes de ver cuál es la concentración de población inmediata en tu entorno. Otra de las variables que deben analizar es la saturación de los giros, es decir, una vez midiendo cuántas familias habitan la zona, ver cuáles son los giros que tienen mayor presencia en esa área, ver si son giros de entretenimiento, ver si son, no sé, giros
tiendas de autoservicio, ¿no? Deben de ver la saturación de giros, si ya existen cines en esa zona, si ya existen o qué es lo que falta, qué es lo que adolece en la zona. Por último, otra de las variables importantes en las cuales se deben de fijar o de analizar es el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico lo que nos va a dictar, además de la concentración de población y de familias, nos va a dictar hacia qué perfil o hacia dónde enfocar nuestro giro comercial o nuestro centro comercial que estemos haciendo, ¿no? O si son locales abajo de nuestra torre de departamentos o son locales a pie de avenida fuera de nuestro fraccionamiento. Esto nos va a servir para saber en qué enfocar. Por último, en el giro hotelero, les voy a dar 4 variables que también son importantes tomar en cuenta para que tú tomes una decisión de entrar a una nueva zona, ¿no? Debes de medir el crecimiento de las llaves hoteleras, es decir, cuántos cuartos se están haciendo anualmente, cuál es la ocupación. Si nosotros identificamos que están creciendo las llaves hoteleras y que la ocupación se mantiene estable, pues lo que se puede interpretar es que el mercado está absorbiendo, es decir, aun y cuando haya más cuartos hoteleros, la ocupación se sigue manteniendo, no sé, en un 60%, ¿no? Entonces, aun y cuando crezcan las llaves hoteleras, aun y cuando haya más hoteles, la ocupación sigue siendo estable. Si vemos que crece el número de llaves y crece la ocupación, pues es el escenario ideal, ¿no? Está llegando más hoteles y la ocupación se está incrementando. Si vemos que existe un crecimiento de cuartos de hotel y la ocupación está en decremento, pues es cuando tenemos que prender los focos rojos, ¿no? No se están absorbiendo el total de llaves que se están realizando en esa zona o en esa ciudad. Entonces, pues hay que identificar si es viable o si es preciso entrar en este momento a esa ciudad. Esto también lo tenemos que ver por cada uno de los tipos de hoteles, es decir, debemos identificar si en 5 estrellas el crecimiento de llaves hoteleras es positivo y la ocupación es positiva, o en 3 estrellas el crecimiento de llaves hoteleras es positivo y la ocupación se mantiene. Pues sabemos que son zonas en las que podemos entrar, ¿no? Entonces, deben de segmentar en cada uno de los giros, tanto en el hotelero como en el comercial, como en el habitacional, deben de segmentar lo más que puedan para saber si es viable entrar. Otra de las variables que deben de identificar son los patrones de gasto de cada una de las ciudades. Tanto los patrones de gasto como los patrones económicos de cada una de las ciudades. Es decir, puede ser que una ciudad sea turística o puede ser que una ciudad sea mayormente de centros económicos. Entonces hay que identificar bien cuál es el perfil de la zona y de la ciudad. Y por último, una de las variables también muy importantes que se deben de analizar es la estadía promedio, es decir, cuántas noches se quedan en cada uno de los hoteles en promedio para saber pues más o menos la ocupación que se tendría en tu hotel o en la zona que estarían analizando, ¿no? Entonces, estas son las variables más importantes que ustedes deben de tener en cuenta. Como les comentaba, deben de partir de una base demográfica. Les voy a poner un ejemplo. En la parte comercial, si ustedes identifican cuánta población hay entre 25 a 55 años y la dividen entre 2,
más o menos tendrían hombres y mujeres. Esto nos daría más o menos el tamaño de mercado o el crecimiento de familias que se estarían esperando en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Entonces, hagan este ejercicio, identifiquen cuántas personas hay entre 25 y 55 años, divídenlas entre dos, y eso es más o menos el crecimiento que se tendría para los próximos años. Otra de las partes en comercio, por ejemplo, cada persona demanda 4 metros cuadrados de comercio, ¿no? Entonces, nosotros en los estudios de mercado que realizamos, vamos y medimos cada uno de los centros comerciales que se encuentran en una zona de influencia. Eso lo tendrían que hacer para medir cuántos metros cuadrados se encuentran en esa zona. Aunado a eso, ven cuántas personas habitan la zona y ya tendrían, si se encuentra sobreofertado en metros cuadrados la zona o todavía hay espacio para más metros cuadrados. ¿Qué herramientas tengo o de dónde puedo sacar esta información? Hay diferentes herramientas, tanto públicas como privadas. Les comentaba al principio, mi recomendación es que se acerquen con empresas como Softec, que hace estudios de mercado. Sin embargo, pues la primera fuente de información directa es ir tú e investigar como comprador, como Mystery Shopper, identificar, caminar, ver cuál es tu competencia, identificar metros cuadrados, identificar perfil de mercado, identificar los precios, identificar los tamaños, en cuánto se están rentando los locales, en cuánto, cuál es la tarifa por noche de los hoteles, cuál es el precio por metro cuadrado de los departamentos o casas de la zona, cuál es su comportamiento en ventas, ¿no? Todo esto tú lo puedes realizar, te organizas, vas y caminas la zona, trazas una zona de influencia, caminas la zona e investigas esto. Hay otras fuentes públicas, como les comentaba, se acaba de publicar el Censo de Población y Vivienda 2020, el cual pues se puede dividir hasta por municipio. Entonces puedes ver cuántas personas hay, cuántas viviendas, de qué edades son, cuántas personas habitan cada uno de los hogares, ¿no? Existe otra fuente pública que es el DNUE, el cual te da las unidades económicas. Aquí puedes ver si es una zona con una concentración alta de servicios o es una zona alta en oficinas, es una zona alta en comercios. Puedes identificar los hoteles que se encuentran en la zona, puedes identificar la saturación de giros que se encuentran en la zona, ¿no? Entonces, es una herramienta pública, también es del INEGI y también la pueden consultar. Está Sectur, las estadísticas de la Secretaría de Turismo para ver pues más o menos el comportamiento de las ciudades. Te dicen ocupaciones, te dicen el crecimiento de las llaves, ¿no? Entonces, existen estas fuentes públicas para que tú puedas hacer un diagnóstico rápido de si es viable o no entrar a una zona. Y también está Google Maps. Google Maps pues te sirve para ver qué vialidades hay, ver cuánto te tardas en realizar ciertos trayectos a escuelas, a centros comerciales, a diferentes zonas, ¿no? Entonces, aquí les dejo estas 5 herramientas públicas en las cuales ustedes pueden hacer un diagnóstico de la zona. También recordarles que tenemos estudios de mercado. Ya les comentaba al principio, tenemos 4 estudios de mercado previos a la realización de un proyecto inmobiliario: el diagnóstico de plaza, el compro o no compro, el mejor y más rentable uso y la validación del proyecto. Acérquense con nosotros, pregunten los precios y cada uno de estos
estudios de mercado les va a servir para, uno, minimizar los riesgos y dos, maximizar su utilidad. Por último, dentro de nuestras herramientas, tenemos dos herramientas bastante interesantes, las cuales les pueden servir para identificar una zona. Muchos ya las conocen. Uno es la aplicación Softtech. La aplicación Softtech tú la puedes traer en tu celular o en tu iPad. Lo que te dice, tú puedes trazar un polígono y te dice cuáles son las viviendas que se encuentran en esa zona, ¿no? Esto nos sirve para identificar hacia dónde están creciendo las ciudades, hacia qué segmentos están creciendo estas ciudades, es decir, no sé, al poniente está creciendo el segmento residencial plus, o al sur está creciendo el segmento medio, ¿no? Entonces, nos sirve para eso esta herramienta. También tiene una capa de niveles socioeconómicos. Entonces, dentro de este polígono que ustedes realizan, pueden ver los niveles socioeconómicos de la zona. Igual les va a servir tanto para vivienda como para comercio, para identificar cuáles son los niveles socioeconómicos. Trae otras variables como población, PEA y diferentes variables. Y ustedes pueden filtrar si nada más quieren identificar el segmento residencial o el segmento medio, pueden hacer ciertos filtros con esta aplicación. Tenemos otros que son los mapas mercadológicos. También muchos ya los conocen. Algunos se quedaron, hacíamos los mapas mercadológicos bastante estáticos en PDF. Ahorita es una plataforma en internet. También si quieren una prueba, pídanla. Les damos una ciudad de prueba. En estos mapas mercadológicos, ustedes pueden realizar diferentes filtros y pueden exportar la información de Excel, las principales variables de ventas, de inventario, de éxito comercial, de la ubicación de los proyectos, de quién es el desarrollador. Toda esta información ustedes la pueden exportar a Excel. Igual pueden hacer ciertos perímetros, pueden hacer filtros. ¿Cuál es la diferencia entre la Softtech App y el mapa mercadológico? Que el mapa mercadológico es muy visual. Nosotros le llamamos mapas de calor o también les llamamos mapas de guerra, pero es muy visual al momento de que te hacen estas esferas en las cuales tú puedes identificar, por ejemplo, las esferas más grandes son los proyectos que tienen mayores ventas, ¿no? Entonces, en esta parte de la ubicación que les comentaba, pues pueden ver dónde se encuentran los proyectos con mayores ventas, ¿no? Y eso es de manera directa, de manera muy visual. O pueden identificar dónde son las zonas que tienen los mayores precios o las zonas con los precios por metro cuadrado más altos, ¿no? O cuáles son las zonas que tienen los mayores inventarios, es decir, que están más rezagadas en los inventarios. Esta herramienta, el mapa mercadológico, te sirve para eso. Otra de las ventajas es que tiene un precio base. Sin embargo, si ustedes requieren mayor información, en estos mapas mercadológicos nosotros lo podemos poner. Si requieren niveles socioeconómicos, si requieren cuánta población hay en esa zona, por AG, nosotros lo podemos poner. Si quieren más información en esta tabla que ustedes pueden exportar, también la podemos poner. Esto conlleva un costo extra, pero es bastante ágil esta herramienta. Por último, les quiero recordar que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las ponencias. Le dan suscribirse y nos siguen. Hoy les vamos a ofrecer 5 días gratuitos de aplicación. Aquí les dejo el link para que ustedes puedan acceder a esto o, en su defecto, si nos escriben a info@softtech.com.mx, nosotros nos dicen, oye, vimos en el webinar que están dando 5 días gratuitos de aplicación,
piden qué plaza quieren y nosotros les damos 5 días para que ustedes prueben esta aplicación y pues vean su utilidad. Esta aplicación ustedes descargan un PDF del resumen del mercado, entonces va a servir bastante. También les quiero recordar que si ustedes están interesados en todos estos temas inmobiliarios, tenemos un boletín. El boletín se publica a diario. Lo que hacemos es seleccionar las principales noticias del sector. Es decir, en un periódico te vienen todos los, pues todos los segmentos, la información desorganizada. En este boletín lo que hacemos es seleccionar las principales noticias del sector y lo publicamos diario. Si ustedes se quieren inscribir en este boletín, igual escríbanos a info@softec.com.mx. Si tienen algunas dudas, si tienen comentarios, me pueden escribir directamente. Mi correo es sergiop@softec.com.mx. Mi celular aquí se los dejo si quieren mandar un WhatsApp, si tienen dudas sobre algún producto, si quieren una asesoría, contáctenme 55 33 53 23 63 y con gusto pues los atendemos. Este webinar, como saben, es en vivo. Si tienen preguntas, las pueden hacer. La verdad es que desactivé el chat porque me distraigo un poco, pero si tienen preguntas, las pueden hacer. Y si no, con todo gusto me pueden escribir al mail o mandar un WhatsApp si tienen alguna duda o pregunta respecto a este webinar, a las variables que ustedes pueden analizar. Si quieren cierta asesoría, me pueden escribir y con gusto los atendemos. Pues hasta aquí sería todo. Recuerden que vamos a estar haciendo webinars periódicos. Casi cada mes vamos a tener un webinar diferente. Entonces, síganos, véanlos y, como les comento, todos estos son gratuitos para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones inmobiliarias y están en YouTube. Pues muchas gracias, buenas noches y hasta luego.